El primer amor de Patricia tenía un apellido que la había arruinado. La última oportunidad de Darío para redimirse era la mujer que creía haber perdido para siempre. Su oficina sería el campo de batalla donde el pasado y el futuro colisionarían. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El sonido de la cafetera, un siseo metálico que le perforaba los tímpanos, era el único ritual matutino de Patricia López. No necesitaba un reloj de alarma, el ritmo monótono de sus días la despertaba con una precisión casi inhumana. A las 6 en punto, la rutina comenzaba. El aire de Barcelona aún era fresco y la luz apenas rompía el horizonte, pero en su pequeño apartamento, el silencio ya se había quebrado. Era un piso modesto, con las paredes llenas de vida a pesar de los años. Los muebles heredados tenían marcas de innumerables historias, y el olor a medicina se había mezclado con el aroma de las flores que su madre, Isabel, tanto amaba. Patricia no veía el piso como un espacio de pobreza, sino como un refugio, el único lugar donde podía permitirse ser simplemente Patricia. Pero incluso aquí, la realidad se imponía en cada esquina. ¿Estás despierta, mamá?, preguntó en voz baja, asomándose al marco de la puerta del dormitorio. La respuesta era el leve ronquido de Isabel, una respiración frágil y errática. El cáncer no solo había devorado el cuerpo de su madre, sino que también había consumido sus ahorros, su tranquilidad, sus sueños. Patricia acarició la frente de Isabel, una caricia de seda sobre una piel cansada. No te preocupes. Todo saldrá bien, susurró, una promesa que se hacía a sí misma cada mañana, aunque el peso de la incertidumbre se había vuelto tan familiar como su propio nombre. En la cocina, preparó un café solo y revisó su teléfono. La agenda del día era la de siempre, jornada completa en la oficina de Construcciones Barcelona, y luego, de regreso a casa, convertirse en enfermera, cocinera y confidente. Era un ciclo interminable, pero no se quejaba. La vida la había obligado a madurar antes de tiempo, a enterrar sus aspiraciones bajo una montaña de facturas y responsabilidades. Había soñado con ser modista. Desde niña, sus cuadernos no estaban llenos de garabatos, sino de bocetos hechos con amor, trajes, vestidos, faldas. Aquellos cuadernos eran su escape, un mundo donde podía soñar. Pero la Universidad de Artes era un lujo inalcanzable. Un sueño aplazado, una promesa que se había jurado a sí misma cumplir algún día, cuando las circunstancias se lo permitieran. Dejó el café a un lado y se vistió con la misma ropa de siempre, una falda negra, una blusa blanca, su uniforme no oficial de secretaria temporal. No había glamour en su vida, ni tiempo para el maquillaje o la moda. Todo lo que ganaba se destinaba al tratamiento de Isabel, a los medicamentos y a las consultas con especialistas. El sacrificio no era una opción, era la única manera de amar. Salió del apartamento con el mismo par de zapatos de suela gastada. El frío de la mañana no la inmutaba, estaba acostumbrada. A cada paso por las calles de Barcelona, sus pensamientos eran un torbellino de listas de tareas, enviar informes, organizar la agenda del jefe, comprar las medicinas de mamá, preparar la cena. Era una máquina, programada para el trabajo y el cuidado, sin un segundo para sí misma. Cuando llegó a la oficina, el bullicio habitual la golpeó de inmediato. El olor a papel, el zumbido de los ordenadores y el tintineo de los teléfonos eran la banda sonora de su vida. Se sentó en su escritorio, el segundo cubículo a la derecha de la entrada, y se puso los cascos. La música, una sinfonía de melodías clásicas que le recordaban su alma artística, era su único santuario en ese mar de cemento. Buenos días, Patricia.
La voz de Javier, su compañero de cubículo, la sacó de sus pensamientos. «Qué puntual, vienes en modo máquina de productividad hoy». «Siempre», respondió con una sonrisa cansada. A pesar de todo, Patricia siempre tenía una sonrisa para los demás. Su dolor era privado, guardado en el compartimento más profundo de su corazón. La mañana transcurrió sin incidentes. Informes, correos electrónicos, llamadas. La llegada de un nuevo director ejecutivo había provocado un revuelo en la oficina. Se rumoreaba que era el hijo del antiguo dueño, un hombre que se había marchado a Londres hace años. A Patricia no le importaba. Los jefes iban y venían, la gente entraba y salía de su vida. El único pilar de su existencia era su madre, y eso no cambiaría. A la hora del almuerzo, se sentó en la pequeña terraza exterior, el sol de mediodía calentando su rostro. Un rayo de luz en su vida. Sacó un sándwich de su bolsa y comenzó a comerlo lentamente, observando a la gente pasar. Podía ver a las parejas enamoradas, a los turistas con sus cámaras, a las familias con niños. Lejos de sentir envidia, los observaba con una ternura distante, como una espectadora de un mundo al que no pertenecía. Su vida era diferente. Su mundo era el de la responsabilidad, no el de la fantasía. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Ni siquiera sabía por qué lloraba. Tal vez era el cansancio, o la melancolía por los sueños que había tenido que abandonar. Limpió la lágrima con un rápido movimiento de la mano, como si fuera una traición a la fortaleza que se había esforzado tanto en construir. En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre. Una foto de la ventana de su dormitorio, con la luz del sol entrando. El mensaje era corto: no olvides que la vida siempre encuentra una forma de brillar. Patricia sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. La vida era un desafío, una batalla constante, pero el amor de su madre era el combustible que la mantenía en pie. Mientras hubiera amor, había esperanza. Y ese era su único tesoro. Se levantó, recogió sus cosas y regresó a la oficina. El trabajo la esperaba, la rutina la llamaba. Pero en su corazón, sabía que un día, el sol brillaría de otra manera. Y ese día, el siseo de la cafetera, el olor a medicamentos y las facturas impagadas serían solo un recuerdo. Pero por ahora, el presente era lo único que importaba. Y en el presente, Patricia López era una secretaria, una cuidadora, una hija. Una heroína silenciosa que luchaba por su futuro, sin saber que el destino, ese juego de azar, ya había comenzado a mover sus fichas, y la primera de ellas estaba a punto de llegar en el ascensor. El ruido de los frenos del taxi resonó en la calle, un sonido brusco que cortó la serenidad de la mañana. Darío Martínez se bajó del coche, sus pies tocando el asfalto de Barcelona por primera vez en más de una década. El aire, denso y familiar, lo envolvió de inmediato. Olía a mar, a café y a una historia que él había intentado dejar atrás. Su traje de alta costura, impecable y oscuro, parecía un escudo protector contra los recuerdos que se agolpaban en cada rincón. Se quedó de pie, observando el edificio de Construcciones Barcelona. No era un simple lugar de trabajo, era el epicentro de su pasado. La empresa que su padre había construido, el legado que había heredado. El mismo nombre que, años atrás, había sido sinónimo de éxito y ahora, para él, era una carga pesada, una cadena que lo arrastraba a un pozo de vergüenza y responsabilidad. En Londres, había sido Darío Martínez, el exitoso director financiero. Un hombre seguro, respetado, con una reputación intachable construida a base de esfuerzo y disciplina. Nadie conocía la historia detrás de su apellido. En la metrópolis inglesa, era un profesional de élite, una figura inalcanzable.
Pero en Barcelona era simplemente el hijo del estafador. El peso de ese pensamiento le oprimió el pecho. Recordó los titulares de los periódicos, las miradas de desprecio en el barrio, las familias que lo perdieron todo por culpa de las promesas vacías de su padre. Y, sobre todo, recordó el rostro de una chica con ojos de ensueño y una sonrisa que le había iluminado la adolescencia. Patricia. La imagen de ella, con sus cuadernos de bocetos llenos de diseños de moda, la seguía a todas partes. Cada puntada, cada patrón, era un pedazo de ella que se había llevado consigo. La abandonó sin una palabra. No porque no la amara, sino porque no podía arrastrarla a ese infierno. Su padre había destrozado tantas vidas, y Darío no podía permitir que la de Patricia fuera una más. La única manera de protegerla era desaparecer. Y lo hizo, con la brutalidad de un cirujano que corta sin anestesia. Entró en el edificio. Los empleados que se cruzaban con él lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Los murmullos lo seguían a su paso. Es el nuevo director ejecutivo, el hijo del antiguo dueño, dicen que viene a arreglar las cosas. Darío caminaba con la cabeza en alto, una fachada impenetrable que ocultaba la tormenta que se desataba en su interior. Subió al ascensor. El zumbido mecánico le recordaba al sonido de su avión despegando de Barcelona, la primera vez que huyó. En su mente, seguía siendo ese chico de 20 años, asustado y con el corazón roto. Pero su reflejo en el espejo del ascensor le devolvía la imagen de un hombre maduro, con líneas de expresión en el rostro que delataban la soledad y la carga de sus secretos. Llegó a su nuevo despacho. Era enorme, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Una vista que le recordaba constantemente lo que su padre había arrebatado. Se sentó en su silla, una reliquia de su progenitor, y la incomodidad lo invadió. Su padre no era un hombre de negocios, era un charlatán que engañaba a la gente con promesas de casas y futuros imposibles. La ironía era cruel. Ahora él era el encargado de la empresa que había arruinado a familias enteras. El mismo hombre que había prometido un futuro brillante a sus vecinos, el mismo hombre que les había quitado su hogar. Y Darío había cargado con esa vergüenza en silencio, pagando las deudas de su padre, una a una, intentando reparar lo irreparable. Una secretaria se asomó por la puerta, una mujer de unos 40 años con una sonrisa amable. Señor Martínez, su agenda de hoy está en su escritorio. Darío asintió. Gracias, ¿y mi secretaria, dónde está? Señor, es la chica que se sentó en el segundo cubículo a la derecha, cerca de la entrada. La señorita Patricia López. El mundo de Darío se detuvo. El nombre le golpeó como un rayo. Patricia López. No podía ser. No, era imposible. Había miles de Patricias en Barcelona. La vida no podía ser tan cruel. O tal vez sí. Su corazón, que había estado aletargado durante años, comenzó a latir con una fuerza que le dolía. Una parte de él quiso salir corriendo. Huir, como lo había hecho hace 10 años. La otra, la parte que había madurado en la soledad, sintió una punzada de esperanza. Era una oportunidad. Una oportunidad para, tal vez, pedirle perdón. Para explicarle la verdad. Para mirarla a los ojos y confesarle todo el dolor y la culpa que había llevado por dentro. Patricia se levantó del escritorio, la voz de su compañera sonando como un eco distante en su mente. Señorita López, el señor Martínez la espera en su despacho. El nombre, tan común, no significó nada para ella. Su mente estaba ocupada con la lista de tareas del día, un muro infranqueable que la protegía de cualquier distracción. Cogió una carpeta llena de informes y caminó por el pasillo, su mente concentrada en los datos, en los números, en todo lo que era predecible y seguro.
El nuevo jefe, el tal Martínez, era solo una variable más en la ecuación de su vida, una variable que resolvería y olvidaría. Pero al acercarse a la puerta del despacho de dirección, una corriente de energía diferente la golpeó. Los murmullos de la oficina se detuvieron de golpe. Se sintió observada. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una expectativa que ella no lograba comprender. Abrió la puerta y entró, con la cabeza gacha, concentrada en no tropezar con su propia inseguridad. No levantó la vista. Sabía que los ojos de su nuevo superior la estaban escudriñando, pero se obligó a ignorarlo. «Buenos días, señor», musitó, sosteniendo la carpeta como un escudo. Una voz grave y familiar le respondió. «Buenos días, señorita López». La voz. No era solo el sonido, sino el matiz, el acento, la cadencia. Era una voz que no había escuchado en una década, pero que su cerebro, su corazón, su alma, no podían olvidar. Levantó la mirada, lentamente, como si temiera lo que iba a encontrar. Y entonces lo vio. Era él. Darío. El tiempo se fracturó. El despacho, la carpeta en sus manos, el aire cargado, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos. Él, de pie junto a la ventana, con el sol de Barcelona iluminando su silueta. Su rostro, más maduro, más cincelado, pero con la misma nariz recta y los mismos ojos intensos que recordaba. Llevaba un traje que gritaba éxito y poder, una armadura que lo hacía parecer inalcanzable, pero ella conocía al chico que había debajo. El chico que solía pintarle estrellas en la espalda con la yema de sus dedos. Una ola de emociones la golpeó con la fuerza de un tsunami. Primero, la incredulidad, un rechazo automático de la realidad. No podía ser él. Después, el dolor. Un dolor agudo y punzante que le recordaba la herida abierta que él había dejado. Y finalmente, la rabia. La rabia por su regreso, por su cobardía, por los 10 años de silencio que habían sido un infierno. Se sintió traicionada de nuevo, no solo por su pasado, sino por el destino, que le había puesto al hombre que más daño le había hecho como jefe. Los ojos de Darío la miraban con la misma intensidad de antaño, pero ahora estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento y de una emoción cruda que a Patricia la hizo temblar. Él no decía nada. Solo la miraba, como si intentara absorber cada detalle de su rostro, cada línea de expresión que el tiempo había trazado en ella. Era como si estuviera viendo un fantasma, una persona que creyó haber perdido para siempre. Para él, el tiempo también se había detenido. El despacho lujoso había desaparecido, y en su lugar solo estaba el recuerdo de un banco en el parque de la Ciudadela, un lugar donde sus sueños se habían entrelazado. Patricia se obligó a sí misma a respirar. El aire parecía estar hecho de cemento. No podía mostrar la tormenta que se desataba en su interior. No podía dejar que él viera lo mucho que su regreso la había afectado. Activó su modo, secretaria, un mecanismo de defensa que había perfeccionado con los años. Dejó la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco. Aquí están los informes del día, señor. La agenda de su primera reunión está en la primera página, dijo, su voz monótona, desprovista de cualquier emoción. Darío parpadeó, saliendo del trance. La voz fría de ella era un jarro de agua helada que lo devolvía a la realidad. No era la misma chica. Su mirada no era la de la adolescente enamorada, sino la de una mujer herida, con muros construidos a su alrededor. Se obligó a hablar, pero las palabras se le atragantaron. Patricia, susurró, su voz rota, llena de la misma vulnerabilidad que había sentido en la adolescencia. Ella lo ignoró. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó, manteniendo el tono formal y distante.
La frialdad de su voz era un reproche silencioso, una pared que ella construyó entre ellos, centímetro a centímetro. Darío se acercó al escritorio, su mirada fija en la de ella. «Necesito hablar contigo». A solas, dijo, su voz más firme, pero sin perder la desesperación. «Estoy a su disposición, señor, pero en horario laboral», respondió ella, un golpe directo a su corazón. Le estaba diciendo que para ella, él era solo un jefe. Nada más. Los 10 años, las promesas, el primer amor, todo había sido borrado. «Patricia, por favor», insistió él, su mano extendiéndose para tocar la de ella. Ella se apartó bruscamente, como si su toque la quemara. «Con todo respeto, señor Martínez, la puerta del despacho está abierta, su cercanía podría malinterpretarse. Si no tiene más instrucciones para mí, debo volver a mi puesto. Hay trabajo que hacer». La frialdad de sus palabras fue tan devastadora como la de una espada. Darío se sintió herido. Ella era la misma, pero la vida la había cambiado. Y él era el responsable. Se quedó inmóvil mientras ella se daba la vuelta y caminaba hacia la puerta, la espalda recta, la cabeza en alto. Al llegar al umbral, se detuvo. Se giró para mirarlo por un instante más. En sus ojos, por una fracción de segundo, vio el destello de la chica que había amado, la chica que soñaba con ser modista y que usaba el arte para escapar del mundo. Pero el destello desapareció tan rápido como apareció, dejando solo el resentimiento y el dolor. Patricia cerró la puerta a sus espaldas, el sonido resonando como un disparo en la calma del despacho. Él se quedó de pie en medio de la habitación, con la luz del sol golpeando sus espaldas, la soledad y la culpa apoderándose de él. Ella estaba allí, a solo unos metros, y sin embargo, parecía más lejos que nunca. Y en la oficina, los murmullos regresaron, más fuertes que antes, sintiendo la tensión que había quedado flotando en el aire. El pasado había regresado para reclamarlos a ambos, y la batalla por su futuro, por el futuro de Patricia, por el futuro de los dos, acababa de empezar. El reencuentro no había sido una segunda oportunidad, sino la apertura de una herida que parecía no tener fin. Los días siguientes se convirtieron en un teatro de silencios y miradas robadas. Patricia había perfeccionado su papel de secretaria eficiente, un rol que la protegía de la tormenta emocional que Darío había traído consigo. Su escritorio, su computadora y los informes se convirtieron en su trinchera. Mantenía la cabeza gacha, su espalda recta, como si una armadura invisible la recubriera. Su voz, cuando se dirigía a él, era un timbre uniforme, sin inflexiones ni calidez. Era una profesional. Nada más. Y no le daba ninguna oportunidad para que él pudiera acercarse. Darío, por su parte, intentaba, con gestos sutiles, romper esa distancia. Cada mañana, pasaba por su escritorio y le dejaba una taza de café, sin decir una palabra, solo un ligero movimiento de cabeza. Patricia siempre esperaba a que él se alejara para beberlo. Un par de veces, se encontró con una nota en su agenda que decía excelente trabajo o gracias por la eficiencia, firmada solo con su inicial. Para ella, eran gestos de un jefe que reconoce a su empleada, no de un hombre que intenta reconectar con el amor de su vida. Su corazón le gritaba que esos gestos significaban más, pero su mente, herida y escéptica, los desechaba como meras formalidades. El verdadero campo de batalla se libraba en las miradas. Patricia era un imán para sus ojos, y él no podía evitar observarla. Veía la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, la suavidad de sus movimientos. Todo en ella lo arrastraba de regreso a un tiempo que había creído olvidado. Y ella, a pesar de su disciplina, sentía su mirada. Podía sentir el calor de sus ojos en su nuca, y cada vez que levantaba la vista, lo encontraba mirándola.
Él no se apartaba. La sostenía la mirada, con un dolor tan profundo que a veces ella sentía que se ahogaba. Un mediodía, mientras Patricia revisaba unos documentos, la voz familiar de Javier la sacó de sus pensamientos. ¿Qué tal, Patricia? Mucho trabajo. El nuevo jefe nos tiene a todos trabajando como locos. Menos mal que al menos es guapo, no, dijo, con un tono pícaro, y se sentó en el borde de su escritorio. Patricia sonrió, una sonrisa genuina que hacía tiempo que no le dedicaba a Darío. Javier, no digas tonterías. Es solo trabajo. Si te quejas, te pondrá a ti al frente de la contabilidad de la nueva obra, bromeó, y un destello de luz brilló en sus ojos. Javier soltó una carcajada. No me importaría, si puedo trabajar a tu lado. Además, he visto que el jefe te mira mucho, será que tienes una cualidad que los demás no tenemos, dijo, bajando la voz. El coqueteo era obvio, pero Patricia lo manejaba con una gracia sin esfuerzo. Javier, por favor, me hace sonrojar, respondió, negando con la cabeza, pero con una risa contenida. Su interacción era natural, relajada, la de dos colegas que se caen bien. Desde la puerta de su despacho, Darío los observaba. El dolor sordo en su pecho se transformó en una punzada aguda. La sonrisa de Patricia, la risa que brotaba de ella. Era una Patricia que él no conocía. Una Patricia feliz. Una Patricia que le sonreía a alguien que no era él. La envidia lo consumió como un fuego invisible. Javier, con su despreocupación y su carisma, lograba lo que él no podía, romper la coraza que Patricia había construido. En un arrebato, Darío se dio la vuelta y se sentó en su silla, apretando los puños con fuerza. El control, que había sido su sello distintivo, se le escapaba de las manos. Tenía que hacer algo. Necesitaba que ella supiera que no estaba allí por negocios. Y necesitaba que Javier se alejara. Con un movimiento brusco, tomó el teléfono y marcó una extensión. Señorita López, por favor, suba a mi despacho. Necesito hablar con usted de inmediato. Su voz era fría, imperativa, una máscara de su verdadera emoción. Patricia se sobresaltó. Su sonrisa se desvaneció. Le hizo una seña a Javier de que se fuera, y se levantó, el corazón latiéndole con una fuerza que no podía controlar. La había escuchado. No había duda de ello. Su tono era diferente, su voz, cortante. Algo había cambiado. Entró en el despacho de Darío. Él estaba de pie, mirando por la ventana, con la espalda hacia ella. La tensión en la habitación era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. ¿Me llamó, señor?, preguntó, manteniendo el mismo tono profesional que tanto lo irritaba. Darío se dio la vuelta. Sus ojos eran una tormenta. Sí, señorita López. Quería que revisara estos informes. Creo que la redacción podría ser un poco más precisa. Le entregó una carpeta que Patricia sabía que ya había revisado y que estaba impecable. Era una excusa. Una mala excusa. Ella tomó la carpeta, sus dedos rozaron los de él. Fue un toque fugaz, pero el impacto fue eléctrico. Un escalofrío le recorrió el brazo. La chispa seguía allí, enterrada, pero viva. Ella no la reconoció. Él sí. Era la misma chispa que le había hecho prometerle un futuro en un banco de un parque. Los revisaré de nuevo, señor, dijo ella, y se dio la vuelta para irse. Patricia, la llamó él, su voz un susurro desesperado. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Esperó, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. El silencio se prolongó. Él no dijo nada más. Patricia esperó un momento, y luego salió del despacho,
la puerta cerrándose tras ella con un suave clic que resonó como una ruptura en el aire. Él se quedó solo, mirando por la ventana, su reflejo en el cristal borroso, distorsionado por el dolor y la rabia que sentía. El juego de las tensiones había comenzado. Y en ese juego no había reglas, solo emociones. Y un pasado que amenazaba con devorarlo todo. La notificación de un viaje de negocios a Madrid llegó a la bandeja de entrada de Patricia un martes por la tarde. Una reunión importante con inversores, una oportunidad para Construcciones Barcelona de expandir sus horizontes. En la lista de asistentes figuraba un solo nombre, Darío Martínez. Y al final del mensaje, un postdata conciso: por favor, señorita López, reserve su vuelo también. Necesitaré su asistencia con los documentos y las notas de la reunión. El corazón de Patricia se hundió. La coraza que había construido con tanto cuidado se resquebrajaba ante la perspectiva de un viaje a solas con el hombre que la había abandonado. El día del vuelo, se encontró con Darío en la sala de espera del aeropuerto. Él vestía un traje de viaje más informal, pero la misma aura de poder y control lo rodeaba. Llevaba una maleta de mano y, por primera vez, Patricia notó una tensión en sus hombros que no había visto antes. No era la tensión del trabajo, sino una más profunda, un nudo de nerviosismo que se leía en sus ojos. Ella lo saludó con un gesto de cabeza, sin una sonrisa, y se sentó en una silla a una distancia prudencial. Cuando llegó el momento de abordar, el nerviosismo de Darío se hizo más evidente. Sus movimientos se volvieron más rígidos. Subieron al avión y se sentaron en la primera fila, en asientos adyacentes. El zumbido de los motores comenzó a llenar la cabina, y él se reclinó en su asiento, los ojos cerrados, con una mano apretando el apoyabrazos con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Patricia, concentrada en ordenar unos papeles, levantó la vista. No era la arrogancia de un jefe, era el miedo de un hombre. «¿Está bien, señor Martínez?», preguntó, su voz suave y genuina a pesar de la distancia que habían creado entre ellos. Él abrió los ojos. Su mirada era una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Sí, claro. Solo no me gustan los aviones». «Es algo estúpido», dijo, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Patricia lo miró con una ternura que la sorprendió a sí misma. El hombre que había dejado de ser su jefe y se había convertido en el chico asustado que ella había conocido en la adolescencia. El hombre que, a pesar de todo su éxito y poder, tenía una vulnerabilidad que lo hacía humano. Sin pensarlo dos veces, puso la mano sobre la de él, que aún apretaba el apoyabrazos. Fue un toque fugaz, un simple gesto de consuelo. Pero el efecto fue inmediato y eléctrico. Darío detuvo su respiración. El contacto de su piel con la de ella fue como una descarga de electricidad. Su mano se relajó al instante. Levantó la vista y la miró, sus ojos una mezcla de asombro y gratitud. «¿Te acuerdas de?», comenzó a decir, su voz casi un susurro. Patricia negó con la cabeza, interrumpiéndolo. «No, no hace falta que lo digas». Ella sabía a qué se refería. A la vez que en el pasado, durante una salida al parque de atracciones, él le había revelado su miedo a las alturas. Y ella, como ahora, había tomado su mano para calmarlo. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el dulce sabor del algodón de azúcar en su lengua. El avión se elevó, y la cabina se llenó del temblor de la aeronave. Darío cerró los ojos de nuevo. Patricia no retiró su mano. Se quedaron así, en silencio, su conexión silenciosa mucho más fuerte que cualquier palabra. Ella lo estaba calmando. Él lo estaba permitiendo. Era la primera vez que se rendían a la confianza que habían compartido en el pasado. Cuando el avión se estabilizó en su altitud de crucero, Darío finalmente abrió los ojos. «Gracias»,
dijo, su voz ronca, los ojos fijos en la mano de ella sobre la suya. No hay de qué, respondió Patricia, retirando lentamente su mano. El calor que dejó detrás fue un recuerdo palpable de su contacto. El resto del vuelo transcurrió en un silencio confortable. La tensión en la oficina había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad compartida que los unía de una manera que la profesionalidad no podía romper. Hablaron de cosas triviales, del trabajo, de la reunión que se avecinaba, pero cada palabra tenía un matiz diferente, una calidez que no existía en el despacho. Se miraban a los ojos, no con rabia o resentimiento, sino con una curiosidad renovada. Ella lo veía no como su jefe, sino como el chico que había amado. Él la veía no como su secretaria, sino como la chica que nunca pudo olvidar. ¿Y qué hay de ti, Patricia?, preguntó Darío de repente. ¿Seguiste diseñando? La pregunta le llegó como un puñal a Patricia, una confirmación de que él recordaba sus sueños más íntimos, su pasión por el diseño de moda. Patricia se encogió de hombros. La vida te obliga a priorizar lo práctico, Darío. Hay cosas más importantes que la fantasía, dijo, su voz baja y cargada de un dolor que él no podía entender. La alusión a las deudas y la enfermedad de su madre era un recordatorio constante de por qué ella no podía permitirse tener sueños. Él asintió, su rostro sombrío. Lo entiendo, dijo, y no la presionó más. En ese momento, él no sabía la magnitud de las deudas de su padre, ni cuán cerca había estado la familia de Patricia de perder su hogar. Pero la sinceridad en su voz la conmovió. Por primera vez en 10 años, él no era solo un recuerdo doloroso, sino una persona real, con sus propios miedos y vulnerabilidades, que la estaba escuchando. Cuando el avión aterrizó, el mundo exterior regresó. La tensión de la reunión, el profesionalismo, el protocolo. Pero la burbuja de intimidad que se había creado en el aire seguía flotando entre ellos. Habían compartido algo, un momento de honestidad y vulnerabilidad. Y mientras caminaban por el aeropuerto, la distancia que los separaba ya no era la misma. Era más corta, más tenue. El primer acercamiento íntimo no había resuelto nada, pero había abierto la puerta a la posibilidad. Y esa, para Patricia, era la primera señal de peligro. Un peligro que, extrañamente, su corazón comenzaba a desear. La sensación de ligereza que Patricia había traído de Madrid se disolvió en cuanto cruzó la puerta de su apartamento. El aire, denso y cargado con el familiar olor a medicinas, la devolvió a su realidad. La intimidad que había compartido con Darío en el avión se sentía ahora como un sueño fugaz, una anomalía en su vida marcada por la responsabilidad y el sacrificio. Se obligó a concentrarse en lo importante, el bienestar de su madre. Isabel dormía plácidamente. Patricia se sentó en el sofá, cansada, y dejó la bolsa sobre la mesa. Decidió que era un buen momento para revisar las facturas y los papeles que se habían acumulado en su ausencia. Hacía tiempo que no se sentaba a organizar los documentos de la casa, una tarea que había evitado por el miedo que le generaba enfrentarse a los números. Abrió un cajón de la vieja cómoda de su madre y sacó una caja de cartón llena de papeles. Había facturas de luz, de agua, de consultas médicas. Y en el fondo, envuelta en un plástico, encontró una carpeta desgastada. Era la carpeta que su padre había guardado con los ahorros de toda su vida. El dinero que habían invertido en el proyecto Nuevos Horizontes, la iniciativa inmobiliaria que prometía casas dignas y un futuro mejor a las familias de su barrio. El proyecto que se había desvanecido, llevándose consigo los sueños de todos los que habían confiado en él. El recuerdo le oprimió el pecho. Recordó la frustración de su padre, su desesperación. Los murmullos en el barrio, las familias enteras que se mudaban, vencidas por la pérdida. Era un recuerdo doloroso que había intentado enterrar. Pero ahora,
con la carpeta en sus manos, la memoria regresaba con una fuerza brutal. La abrió lentamente, como si desenterrara un fantasma. Dentro, encontró un contrato de inversión. Y en la cabecera, en letras grandes, vio el nombre de la empresa, Construcciones Barcelona. El corazón se le detuvo. Siguió leyendo, su respiración agitada. En el contrato, había un nombre, el nombre del director de la empresa en ese momento, Fernando Martínez. El padre de Darío. La revelación fue como un golpe físico. Una bofetada helada en el rostro que la hizo tambalear. El mundo se le vino encima. El nombre, el apellido que había visto en la agenda de su nuevo jefe, el mismo que le había causado tanto dolor a su familia. No era una coincidencia. Su padre, su madre, las familias del barrio. Todos habían sido víctimas del fraude de los Martínez. Y ahora, Darío, el hijo del hombre que los había arruinado, había regresado. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con una crueldad devastadora. La culpa, el arrepentimiento, las atenciones. Cada pequeño gesto que Darío había tenido, desde el café de la mañana hasta la calma en el avión. Todo. De repente, todo cobró un nuevo significado, retorcido y doloroso. No eran gestos de amor. Eran gestos de expiación. Sintió una oleada de náuseas. No era un reencuentro romántico. No era una segunda oportunidad. Era un acto de caridad disfrazado, una forma de Darío de limpiar la mancha del apellido de su padre, pagando sus culpas con un amor falso. La idea la envenenó. Se sintió humillada, utilizada, como si fuera una pieza en el juego de redención de un hombre. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no de tristeza, sino de rabia. Se levantó del sofá, la carpeta aún en sus manos, y caminó hacia la ventana. Miró el atardecer, el cielo teñido de naranja y rosa, y pensó en el amor de su madre, en la fragilidad de su vida. El sacrificio que ella hacía cada día, el trabajo, las horas extras, las preocupaciones, todo tenía una raíz, el nombre Martínez. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de él. Pensando en ti. Espero que llegaras bien. El mensaje, que horas antes le hubiera provocado un cosquilleo en el estómago, ahora se sentía como una burla. Tomó el teléfono, las manos temblándole de furia, y escribió una respuesta. No podía hablar con él. No quería. Las palabras que necesitaba decir eran demasiado dolorosas, demasiado cargadas. No te acerques. No quiero verte. No me hables. Lo sé todo. Presionó enviar, y el mensaje voló por el aire, una flecha envenenada que se dirigía directamente al corazón de él. Se sentía satisfecha, pero vacía. Había vuelto a levantar los muros. Ya no había fisuras en su armadura. El amor que había sentido por Darío en el pasado no era un recuerdo doloroso, sino una mentira, una herida abierta que se negaba a sanar. El teléfono sonó al instante. Era él, llamando. Se negó a contestar. Su voz, que había sido una fuente de consuelo en el avión, ahora sonaba como una traición. La herida estaba demasiado fresca. El pasado no era un fantasma, era una sombra real que había regresado para atormentarla. Y ahora, Patricia estaba sola de nuevo, con el corazón roto por segunda vez, pero esta vez con la certeza de que no había esperanza, solo las cenizas de un amor que había sido consumido por la vergüenza y la mentira. El mensaje de Patricia había sido como un disparo en la noche. Corto, directo y devastador. Lo sé todo. Esas 3 palabras lo habían atormentado sin descanso. Intentó llamarla, pero su número lo enviaba directamente al buzón de voz. Le escribió, pero sus mensajes se quedaban en azul, sin leer.
La barrera que había construido antes de Madrid era una cosa, la que había levantado ahora era un muro de hormigón. Él entendía el porqué. Ella lo había descubierto. El secreto de su familia, la mancha en el apellido. La humillación era tangible en cada mirada que ella le dirigía en la oficina, o mejor dicho, en las que no le dirigía. Patricia había vuelto a su modo profesional al extremo. No lo miraba, no le hablaba a menos que fuera estrictamente necesario, y su voz era más gélida que nunca. El recuerdo del avión se sentía como una burla cruel. La vulnerabilidad que habían compartido, los sueños que habían recordado, todo parecía una mentira. La había perdido. De nuevo. Pero esta vez, no tenía la intención de rendirse. No era su padre. No era un estafador ni un cobarde. Y estaba dispuesto a probárselo, a riesgo de perder su trabajo, su reputación, lo que fuera. Una noche, la oficina se quedó en silencio. El último colega se marchó, y las luces de los cubículos se apagaron una a una. Solo la lámpara de Patricia, un pequeño faro en la oscuridad, permanecía encendida. Estaba enterrada en informes, el rostro pálido y las ojeras profundas. Los días de preocupación por su madre y la tensión en la oficina habían cobrado su precio. El cansancio la venció de un momento a otro. Sus párpados se cerraron lentamente y su cabeza cayó sobre la pila de papeles, usando un informe como almohada improvisada. Su respiración se hizo lenta y uniforme, y se sumió en un sueño profundo y reparador. Darío también se había quedado en la oficina. En su despacho, había estado revisando archivos, intentando encontrar la forma de limpiar la deuda de su padre por completo. Su mente, sin embargo, regresaba constantemente a ella. Se levantó de su asiento, el silencio de la noche en el edificio dándole el coraje de caminar por el pasillo. Al llegar a su cubículo, se detuvo. La vio allí, dormida, rodeada de informes. El corazón se le encogió. Era una imagen tan dolorosa como hermosa. Su cabello caía sobre su rostro, y una de sus manos aún sostenía un bolígrafo. Parecía tan frágil, tan indefensa. Era la misma chica que recordaba de la adolescencia, pero ahora llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Y ese peso, él lo sabía, era en parte culpa de su padre. Y de él mismo, por haberla dejado. Se quitó la chaqueta de su costoso traje y, con movimientos lentos y cuidadosos, se la colocó sobre los hombros, cubriéndola. El tejido era suave y cálido. Por un momento, se quedó de pie, observándola. Quiso tocar su rostro, acariciar su mejilla y decirle lo mucho que lo sentía. Lo mucho que la amaba. Pero se detuvo. Su contacto solo serviría para asustarla. En ese momento, la vio de nuevo como la recordaba. La chica con sus cuadernos de bocetos, soñando con ser modista. La que le regalaba dulces los días de lluvia y le contaba secretos bajo la luz de la luna. El resentimiento y el dolor que ella sentía se desvanecieron por un instante, dejando solo la imagen de una mujer admirable y valiente que luchaba sola por su familia. El amor que sentía por ella no había desaparecido, había crecido, se había hecho más profundo y más complejo, con el tiempo. Patricia se removió en el asiento, el movimiento suave que la sacó de su sueño. Parpadeó, aturdida por la penumbra de la oficina y el peso de algo cálido sobre sus hombros. Levantó la vista y vio la silueta de Darío de pie junto a ella. Se sobresaltó, una punzada de pánico recorriéndola. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Lo siento, me quedé dormida, musitó, su voz somnolienta y avergonzada. No te disculpes, respondió él, su voz grave y suave. Estabas agotada. La mirada de Patricia se encontró con la de él. En la penumbra, sus ojos no eran los de un jefe, ni los del hijo del estafador.
Eran los ojos del chico que la había mirado con amor hace una década. Ella sintió la calidez de su chaqueta, el olor a su perfume, y algo en ella se suavizó. La rabia, el dolor, la culpa, todo se hizo un poco más liviano. Él no la había abandonado, ni la había humillado. Simplemente la había protegido. De repente, una sonrisa pequeña y genuina se formó en sus labios. La primera que le había dado en mucho tiempo. No era una sonrisa de resentimiento, sino de ternura. Era el primer rayo de sol que rompía las nubes de su corazón. Darío vio la sonrisa, y por un momento se sintió como si pudiera respirar de nuevo. Había una fisura. Una pequeña abertura en el muro que ella había construido. Aún no se había roto del todo, pero el solo hecho de verla sonreírle sin rencor, le dio la esperanza de que, tal vez, aún no la había perdido por completo. Él no dijo nada, simplemente se quedó de pie, mirándola, sabiendo que en ese momento, el primer paso hacia la redención se había dado. Y que ese paso, no lo daría por culpa, sino por amor. El pequeño rayo de sol que Patricia había permitido que se filtrara en su corazón la noche anterior había crecido, convirtiéndose en un hilo de esperanza que se negaba a desaparecer. El resto de la semana, la tensión en la oficina no desapareció del todo, pero se transformó en algo más. Patricia ya no evitaba a Darío con la misma furia. Lo miraba. No con la hostilidad de los días anteriores, sino con una cautela teñida de curiosidad. Su escudo no había caído, pero las fisuras que mostraba eran evidentes. Darío, por su parte, aprovechó cada pequeña oportunidad para acortar la distancia. Le traía un café por las mañanas, le dejaba una nota con un cumplido sincero por su trabajo, y se aseguraba de que ella supiera que él estaba cerca, sin presionarla. Él no mencionaba el mensaje, ni la noche en la que la había encontrado dormida. Era una tregua silenciosa, una paz no declarada que les permitía respirar por primera vez en semanas. Un viernes por la tarde, la oficina se vació más rápido de lo habitual, ansiosos por el fin de semana. Patricia se quedó sola, terminando un informe de última hora que no podía esperar. El silencio del lugar era un bálsamo para su alma cansada. Se estiró en su silla, el teclado aún bajo sus dedos, y cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, él estaba allí, de pie en la entrada de su cubículo, con un café en una mano y una mirada que era un libro abierto de emociones. ¿Te quedas hasta tarde?, preguntó, su voz suave y cálida. Solo un poco más, respondió ella, sin su habitual frialdad. Él se acercó y le ofreció el café. Te hará bien. Parece que no has descansado en días. Patricia tomó el vaso. El calor en sus manos era un recordatorio físico de su gesto. Gracias, musitó, levantando la vista para mirarlo. En sus ojos no había reproche, ni culpa. Solo una profunda tristeza y un deseo que la hizo temblar. Darío se sentó en el borde de su escritorio. No había prisa en sus movimientos, ni en su mirada. Era la primera vez que estaban realmente a solas, sin la amenaza de una reunión o la presencia de otros. El aire de la noche se colaba por las ventanas, llenando el espacio con un aroma fresco y salado. Patricia, tengo que preguntarte algo, dijo él, su voz grave. No me has respondido mis llamadas ni mis mensajes. Sé que descubriste la verdad, pero, por favor, déjame explicarte. No soy mi padre. Nunca he sido él. La mención de su padre reavivó una chispa de rabia en Patricia. El dolor de su familia regresó, pero esta vez, en lugar de ser una llama ardiente, era un fuego de brasas, más manejable. ¿Qué quieres explicar, Darío? Que mi familia lo perdió todo por tu padre, que mi familia tuvo que dejar la casa de nuestra vida. Que tus intenciones, después de todo, no son amor, sino una especie de expiación. Su voz,
aunque baja, estaba llena de un dolor que él podía escuchar y sentir. No, respondió él, su voz llena de desesperación. No es eso. Lo que mi padre hizo es inexcusable, lo sé. Pero yo he intentado repararlo. Por años. Estoy pagando sus deudas, una a una, sin que nadie lo sepa. Incluida la tuya. La de tu familia. Es un secreto que he guardado por años. Por eso regresé, para que la gente del barrio tenga una vida digna de nuevo. Patricia se quedó sin palabras. El vaso de café se le deslizó de la mano, pero Darío lo atrapó antes de que se derramara. No lo hice por caridad, Patricia, continuó él, su voz quebrada. Lo hice por amor a ti. Lo hice porque no pude soportar el pensamiento de que tú y tu familia estuvieran sufriendo por mi apellido. Y por eso me fui. Porque no podía arrastrarte a la vergüenza de mi familia. Creí que si te dejaba ir, serías feliz y libre, sin mi ni mi apellido. Fui un cobarde, lo sé. Pero nunca dejé de pensar en ti. Cada día, cada noche. Pensaba en la chica que soñaba con ser modista, con crear su propia marca y cambiar el mundo. Y te prometo que nunca ha habido un solo instante en el que no me haya arrepentido de haberte perdido. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Patricia. No eran de rabia ni de dolor, sino de una profunda, abrumadora emoción. La culpa que él había llevado en secreto era la misma que ella había cargado en su corazón. Y por primera vez en 10 años, se dio cuenta de que el amor que él le había demostrado en el pasado, no había sido una mentira. ¿Por qué no me dijiste nada?, susurró ella. ¿Y qué iba a decirte, Patricia? Hola, soy el hijo del hombre que te arruinó la vida, vengo a pagar por sus pecados. No podía, Patricia. No podía pedirte que me amaras cuando mi nombre te causaba tanto dolor, dijo él, su voz un susurro cargado de años de arrepentimiento. El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era un silencio incómodo, sino uno de comprensión. Por primera vez en la historia, se vieron a los ojos y se entendieron. La rabia de Patricia se disolvió, dejando solo la cicatriz de una herida que comenzaba a sanar. ¿Te acuerdas de nuestro primer beso?, preguntó ella de repente, con una media sonrisa en el rostro. La pregunta lo tomó por sorpresa. Él sonrió, sus ojos volviéndose a encender con una luz que no había visto en mucho tiempo. ¿Cómo podría olvidarlo? Debajo del paraguas en aquella tormenta de verano. Tu paraguas tenía una mancha de café. Y tú me dijiste que te gustaban mis labios con sabor a café, respondió ella, riendo suavemente. El recuerdo era dulce, un ancla en la tormenta de su historia. La tensión entre ellos cambió. Ya no era una fricción dolorosa, sino una anticipación, una chispa que crecía con cada segundo. Darío se acercó un poco más. Patricia no se movió. La distancia entre sus cuerpos era mínima, pero la necesidad de acortarla era inmensa. Él extendió la mano y le apartó un mechón de cabello de la cara, su toque era tan delicado que ella contuvo la respiración. Aún me gustan tus labios con sabor a café, Patricia, susurró él, su voz tan baja que casi se perdía en el silencio de la noche. Ella no respondió, solo lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor, dolor y deseo que era un espejo de sus propias emociones. El pasado, el presente y el futuro colisionaron en ese instante. Él se inclinó, su aliento en la cara de ella, y la besó. No fue un beso de adolescentes, ni un beso tímido. Fue un beso de adultos, lleno de todo lo que no se habían dicho, de años de dolor, de arrepentimiento, de amor perdido y encontrado. Fue un beso voraz, una liberación de toda la tensión, la frustración y la soledad que habían cargado. Patricia le respondió con la misma fuerza, su mano en la nuca de él, atrayéndolo más, como si quisiera borrar la década de separación en un solo toque. El beso se hizo más suave, más tierno,
más explorador. No era solo pasión, sino una promesa, un juramento silencioso de que esta vez no habría más despedidas. Cuando se separaron, jadeando, la realidad regresó. La oficina vacía, las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. Y el silencio, que antes había sido confortable, ahora era un recordatorio de que ese momento era un oasis en la tormenta que aún se avecinaba. Darío la miró, sus ojos llenos de una mezcla de triunfo y miedo. La había besado. Y ella le había respondido. Pero la herida aún no estaba del todo curada. Patricia, con los labios hinchados y los ojos llenos de emoción, lo miró con una mezcla de amor y de duda. El deseo era evidente, pero el miedo también lo era. El beso no había resuelto todos sus problemas. Había abierto la puerta a un futuro incierto, un futuro que dependía de si el amor era lo suficientemente fuerte como para sanar las heridas del pasado. El primer paso estaba dado, pero el camino por recorrer era más largo de lo que ambos se atrevían a imaginar. El beso, que había sido un faro en la oscuridad, se desvaneció con la llegada de un nuevo amanecer. El lunes por la mañana, Patricia y Darío se encontraron en la oficina con una extraña mezcla de emociones. El recuerdo de lo que había sucedido entre ellos era un secreto compartido, un hilo invisible que los unía, pero la vulnerabilidad que habían expuesto en el despacho se había desvanecido. Patricia se sentía más confusa que nunca. El beso había sido real, abrumador y lleno de la misma pasión que había sentido en la adolescencia. Pero la duda, el veneno que la había atormentado desde el descubrimiento de la carpeta de su padre, se negaba a desaparecer. ¿El beso había sido una confesión sincera de amor o una táctica más en su juego de redención? La pregunta la carcomía, impidiéndole confiar plenamente en él. Darío, por su parte, le enviaba miradas que eran promesas silenciosas, toques fugaces en el pasillo que eran un recordatorio de que lo que sentía era real. Pero Patricia necesitaba más. Necesitaba una confirmación de que sus intenciones no eran una farsa para limpiar el apellido de su familia. Necesitaba una prueba de que su amor era por ella, no por los pecados de su padre. Ese mismo lunes, Darío le pidió que le ayudara a organizar unos documentos contables en su despacho. Se trataba de unos archivos antiguos, relacionados con la transición de la empresa tras la partida de su padre. Patricia aceptó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estar a solas con él de nuevo, después del beso, era una tortura y una tentación. Mientras organizaba los papeles, uno de los archivadores se atascó. Patricia tiró de él con fuerza y una pila de documentos cayó al suelo, desparramándose por la alfombra. Lo siento mucho, señor, se apresuró a decir, agachándose para recogerlos. No te preocupes, dijo Darío, arrodillándose para ayudarla. Sus manos se encontraron en el suelo, y la chispa que había encendido el beso de la noche del viernes regresó con una fuerza que hizo temblar el corazón de ambos. Pero su momento fue interrumpido por la atención de Patricia a un papel que yacía en el suelo. Era una hoja de cálculo, una tabla de pagos y nombres. Y en la parte de abajo, un encabezado que le hizo contener la respiración. Proyectos Sociales Barcelona e Ixample. El nombre de su barrio. La curiosidad se convirtió en pánico. Se apresuró a recoger el papel, sus ojos recorriendo las columnas de nombres y fechas. Los nombres eran de sus vecinos, las familias que habían sido estafadas. Y a la derecha, la columna de pagos realizados, con montos que sumaban el valor de las deudas que habían perdido. Patricia siguió buscando, y sus ojos se detuvieron en una línea. El nombre de su padre. La dirección de su antigua casa. Y al lado, un pago completo, saldando la deuda. El mundo se le cayó encima. El aire se le escapó de los pulmones. No era solo su familia, eran todas. Él había estado pagando por todos ellos,
en secreto. La herida, que había empezado a sanar, se abrió de nuevo con una fuerza brutal. La ternura del beso, la calidez de su mano sobre la suya en el avión, los pequeños gestos, todo se desdibujó. Todo se sintió como una farsa. Un acto de expiación, una caridad disfrazada de romance. Se levantó del suelo, sus manos temblando, el papel aún en ellas. ¿Qué es esto, Darío?, preguntó, su voz baja y peligrosa. Él se levantó. Su expresión, antes de preocupación, se transformó en una de pánico. Patricia, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. No es lo que parece, lo interrumpió ella, su voz ganando fuerza. Es exactamente lo que parece. Es una hoja de cálculo. Un registro de tus pagos a las víctimas de tu padre. Incluida mi familia, es por eso que me has estado buscando, por eso regresaste, para limpiar tu conciencia, para saldar una deuda moral con mi familia, como si fuera una transacción comercial. ¿Es mi amor el precio que tienes que pagar por los pecados de tu padre? Darío se acercó, intentando tocarla, pero ella se apartó. No me toques. No quiero tu caridad. No quiero tu expiación disfrazada de romance. Te he amado toda mi vida, Darío, y tú me has visto como un proyecto más. Como una deuda que tenías que saldar. No, Patricia, no es eso, suplicó él, sus ojos llenos de una desesperación abrumadora. Lo hice por amor a ti. Lo hice porque no podía soportar que sufrieras por algo que yo no podía controlar. Pagar la deuda no era para que me quisieras. Era un intento de demostrarte que el amor que te tengo es tan grande que estoy dispuesto a arruinarme para que no tengas que sufrir más por mi culpa. Pero Patricia no lo escuchaba. Sus palabras eran solo ruido para sus oídos, el eco de una traición que sentía en cada fibra de su ser. El beso, la ternura, el reencuentro. Todo parecía un engaño, un plan maestro para acercarse a ella, para manipularla, para obtener su perdón. Se sintió como un objeto, como una pieza de un rompecabezas que él tenía que encajar para limpiar su nombre. Lo entiendo, Darío. Te entiendo, dijo ella, su voz llena de un dolor tan profundo que le dolía el pecho. No eres como tu padre. Eres peor. Porque él nos quitó las casas. Pero tú me has quitado la dignidad. Y eso no tiene precio. Dejó el papel en el escritorio, su mano temblando, y se dio la vuelta. No le dio tiempo a responder. Se dirigió a la puerta, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos con cada paso que daba. Darío se quedó de pie en medio del despacho, su mano extendida en el aire, sus ojos fijos en la puerta que se cerraba. No podía creerlo. La había perdido. Y esta vez, la herida no la había causado la distancia, ni la mentira. La había causado la verdad. La amaba tanto, que había intentado protegerla, y su intento la había alejado para siempre. Y en el silencio de la oficina, Darío se sintió más solo que nunca. El beso había sido una promesa. Pero su descubrimiento había sido una ruptura. Una ruptura que, a los ojos de ella, era irreparable. El eco de la puerta cerrándose resonó en el silencio del despacho. Patricia se alejó de allí sin mirar atrás, sus pasos resonando en el pasillo vacío como un tambor de guerra. La rabia, el dolor y la humillación que sentía eran un torbellino en su interior, un ciclón de emociones que le nublaba la vista. Había dejado el papel en el escritorio, un testimonio mudo de su traición. Se sentía como si le hubieran robado el aire, la dignidad y el amor, todo al mismo tiempo. Al salir del edificio, el frío de la noche de Barcelona no era nada comparado con el vacío glacial que se había instalado en su pecho. No contestó sus llamadas. Ni la primera, ni la segunda, ni la 10ª. Apagó el teléfono. No quería escucharlo,
No quería darle la oportunidad de explicarle lo que ella ya creía saber. Sus palabras le parecían una farsa, una capa más de su mentira. El beso, que había sido tan real, ahora se sentía como el arma de un engaño. Se había abierto a él, había vuelto a soñar, y él lo había utilizado para saldar una deuda. No con la gente del barrio, sino con su propia conciencia. Llegó a su apartamento y se refugió en el abrazo silencioso de su madre, que no necesitaba palabras para saber que su hija sufría. Patricia se sentía más sola que nunca. El amor que había crecido en su corazón durante las últimas semanas se había desvanecido, dejando solo el amargo sabor de la traición. Había sacrificado tanto por el bien de su madre, que no podía permitir que su corazón fuera la moneda de cambio de la redención de un hombre. No soy un proyecto, mamá, susurró, acunando la cabeza en el regazo de Isabel. No soy una deuda que se pueda pagar. Mi amor, mi perdón, no se pueden comprar. La fortaleza que había cultivado con los años regresó, más fuerte que nunca. Este dolor no la rompería. No, este dolor la haría más fuerte. Mientras tanto, en la oficina, Darío se quedó de pie en medio del despacho. El papel que había dejado Patricia era un testamento de su amor, una prueba de que había intentado hacer lo correcto. Y para ella, era una prueba de su egoísmo. La ironía era tan cruel que le quemaba por dentro. Se dejó caer en la silla, la cabeza entre las manos, el mundo exterior desapareciendo. Los archivos, los números, los negocios, todo carecía de sentido sin ella. Se sentía vacío, roto, como si una parte de él hubiera sido arrancada de raíz. Intentó llamarla una y otra vez, pero el silencio del teléfono era la respuesta más clara que podía recibir. Patricia, por favor, susurró al teléfono, con una desesperación que no había sentido en años. Por favor, déjame explicarte. Te amo. Te amo por lo que eres, no por lo que te pasó. Pero no había nadie al otro lado para escucharlo. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. En la oficina, se evitaban como si fueran fantasmas. Patricia entraba temprano, se sentaba en su cubículo y no levantaba la vista. Su eficiencia era casi robótica, cada movimiento calculado, cada palabra medida. Su compostura era perfecta, una máscara inquebrantable que ocultaba el dolor que la consumía por dentro. Sus compañeros lo notaban. El coqueteo de Javier se detuvo. Incluso él podía sentir el hielo que rodeaba a Patricia. Darío, por su parte, se convirtió en una sombra de lo que era. El hombre seguro, con la mirada determinada y la sonrisa fría, se había desvanecido. Se encerraba en su despacho, su mirada perdida, su voz ronca y cortante. Era un fantasma en su propio reino. Ya no le traía café a Patricia, no le dejaba notas. La frialdad de ella lo había destrozado. Su trabajo se volvió una carga. Las reuniones se le hacían eternas, los informes perdían su significado. Todo lo que había construido en Londres, todo lo que había soñado con arreglar en Barcelona, se había vuelto polvo. Sin ella, no había propósito. Una tarde, mientras Patricia caminaba hacia el ascensor, Darío salió de su despacho. La vio, su silueta erguida, la espalda recta. Por un momento, pensó en llamarla. Decirle una vez más lo que sentía. Pero se detuvo. No había palabras. No había nada que pudiera decir que ella no creyera que era una mentira. La había perdido. La había perdido por segunda vez. Y esta vez, la herida era tan profunda que no sabía si podría sanar. El silencio entre ellos era el grito más fuerte de todos. Era el eco de promesas rotas, de sueños destruidos, de un amor que había sido sacrificado en el altar de la vergüenza y el malentendido. Patricia subió al ascensor.
Él se quedó de pie, mirándola a través de las puertas que se cerraban lentamente. El hombre distante y solitario de Londres había regresado, pero esta vez su soledad era un abismo, no una elección. La ruptura no había sido solo un adiós. Había sido la demolición de un puente que habían tardado años en construir. Y ahora, separados por el resentimiento y el dolor, ambos se hundían en una soledad amarga. La sala de conferencias estaba abarrotada, el aire cargado de un zumbido de expectativas y el olor a café y colonia. Inversores y empleados de la empresa se habían reunido para presenciar la presentación de la nueva estrategia corporativa de Construcciones Barcelona. El evento era crucial para el futuro de la compañía y, sobre todo, para la reputación de Darío Martínez. Era la oportunidad de consolidar su liderazgo, de demostrar que el hijo del estafador era ahora un visionario. Patricia estaba sentada en la tercera fila, con su rostro una máscara de profesionalidad, su mente una tormenta de dolor. Había evitado el contacto visual con Darío desde la ruptura, pero en ese momento no podía evitarlo. Se sentía obligada a estar allí, a cumplir con su trabajo, aunque cada minuto era una tortura. A lo lejos, vio a Javier, quien le ofreció una sonrisa amable que ella apenas pudo devolver. Era un gesto de compasión que la hacía sentir más sola aún. Darío subió al escenario. Llevaba el mismo traje impecable que el día que la había reencontrado. Pero su porte, antes tan seguro, ahora era el de un hombre cansado y sin alma. Sostenía en sus manos el discurso que su equipo había preparado para él, un documento lleno de cifras, proyecciones y jerga corporativa. Subió al estrado, se paró frente al micrófono y su mirada recorrió la sala, sin ver a nadie en particular. Su mente estaba en otro lugar, en la soledad de su despacho, en la frialdad de su teléfono, en el dolor de la mujer que amaba. Pero entonces, sus ojos se detuvieron en ella. La vio. Sentada en la tercera fila, con la misma espalda recta, la misma seriedad en el rostro que le había dolido durante la última semana. Vio la máscara de compostura que ella llevaba, y por un instante, supo lo que escondía, la humillación, la rabia, el dolor por una herida que él había causado, sin quererlo, con la verdad. Y en ese instante, las cifras, las proyecciones y las expectativas se hicieron insignificantes. La única verdad que importaba era la que estaba frente a él, en la cara de Patricia López. Con un movimiento brusco, dejó caer el discurso al suelo. El sonido del papel cayendo en la alfombra de la sala fue ensordecedor en el silencio que se produjo. La gente se miró entre sí, confundida. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Darío se paró frente al micrófono, sus manos a los lados. Miró a los periodistas y, en un gesto de absoluta vulnerabilidad, se quitó la chaqueta y la colocó sobre el atril. Era un gesto de entrega, un sacrificio de su fachada profesional. La razón por la que estoy aquí no es por un plan de negocios, comenzó, su voz ronca y cargada de una emoción que no había expuesto en años. No es por el dinero. Ni es por la reputación de una empresa. Los murmullos se hicieron más fuertes. Su mirada se clavó en Patricia. Regresé a Barcelona con una sola intención, reparar el daño que mi padre causó. Arreglar los errores de mi familia. Y sé que muchos de ustedes creen que lo he hecho por culpa. Y tal vez sea así. Pero lo hice por una razón que va más allá de cualquier negocio, de cualquier cifra, de cualquier reputación. Lo hice por ella, dijo, señalando a Patricia con un movimiento de cabeza. La gente se giró para mirarla. Patricia se quedó inmóvil, sus ojos abiertos de par en par, su corazón latiendo con una fuerza que le dolía el pecho. La máscara de compostura se resquebrajó, revelando la confusión y el dolor que sentía. Patricia López, continuó Darío, su voz subiendo de volumen, cada palabra cargada de una pasión que la gente podía sentir.
La secretaria que está sentada en la tercera fila. El amor de mi vida, el que dejé hace 10 años porque creí que no podía arrastrarla al infierno que mi familia había creado. Los colegas se miraban con incredulidad. Patricia sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Creí que si me iba, ella sería libre. Lo que no sabía era que la había dejado en la misma miseria que mi padre había creado. Regresé para pagarlo, para saldar la deuda que mi apellido le había impuesto a ella, a su familia, a sus vecinos. Lo hice en secreto, sin que nadie lo supiera. Porque no quería que ella me amara por lo que hacía. Quería que me amara por lo que era. Y cuando ella lo descubrió, lo interpretó como una caridad. Como una forma de comprar su amor, de saldar una deuda. Y me rechazó. Sus ojos, que habían estado en ella todo el tiempo, estaban llenos de tristeza. He perdido mucho en la vida. He perdido mi hogar, mi familia, mi nombre. He perdido la confianza de la gente. Pero no hay vergüenza más grande, no hay dolor más profundo, que el de haberla perdido a ella. Lo único que he intentado reparar es el error de haberla dejado ir. Porque el amor que siento por ella es lo único que me ha mantenido vivo. En la sala, el silencio se había vuelto absoluto. Las lágrimas de Patricia corrían libremente por sus mejillas. El hombre que la había abandonado, el hombre que sentía que le había traicionado la confianza, estaba allí, en el centro de la atención de los negocios, confesando su amor. Era una locura. Era una vergüenza. Era un acto de amor puro y desinteresado. Y lo que es más importante, era real. Mi carrera, continuó Darío, su voz quebrada, mi reputación, mi nombre, no importan. Los pongo todos a sus pies, Patricia. Y ahora, lo único que me importa es si el amor que siento por ti es suficiente para que me perdones. Lo que más me avergüenza no es el pasado. Es el hecho de haberte perdido. Terminó su confesión. La sala estalló en murmullos. Pero Patricia no escuchaba nada. Sus ojos estaban fijos en él, y por primera vez, vio al hombre que había amado de verdad. El hombre que se había despojado de toda su armadura, de toda su riqueza, de todo su poder, para decirle una sola cosa, que el amor que sentía por ella era real. El mundo de Patricia se había detenido. Las palabras de Darío resonaron en su cabeza, claras y poderosas. Se había desnudado emocionalmente en público. Había arriesgado su carrera, su reputación, su legado. Todo por ella. El hombre, que siempre había sido tan controlado y distante, había revelado una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. Y al hacerlo, su máscara de hielo se rompió, revelando la verdad que había estado escondida bajo el dolor y el resentimiento. En medio del caos de la sala, Patricia se sintió abrumada. No podía respirar. No podía pensar. Su primera reacción, la única reacción que su cuerpo pudo procesar, fue la necesidad de escapar. Se levantó de su asiento y se abrió paso entre la multitud. Un par de colegas la miraron con compasión, pero ella no podía sentir sus miradas. Su mente solo tenía un objetivo, salir de allí. Salió del edificio, el aire fresco de la calle golpeando su rostro. Caminó sin rumbo, las calles de Barcelona, sus adoquines, sus edificios históricos, convirtiéndose en un laberinto en el que su mente intentaba encontrar una salida. Las palabras de Darío se repetían en su cabeza, una y otra vez. Lo único que he intentado reparar es el error de haberla dejado ir. No hay vergüenza más grande que el de haberla perdido a ella. Lo pongo todo a tus pies, Patricia. Durante semanas, se había aferrado a la idea de que su relación era una farsa, una caridad disfrazada de romance. Había utilizado su dolor como un escudo, su orgullo como un arma. Y en ese proceso, se había cegado a la verdad.
El primer rayo de claridad vino con el recuerdo de la chaqueta que él le había puesto sobre los hombros la noche que se quedó dormida. No había testigos. Nadie lo había visto. Un hombre que solo se preocupaba por las apariencias o por su propio plan de redención no habría hecho un gesto tan tierno en la intimidad. No lo habría hecho si su única motivación hubiera sido la culpa. Y el miedo a volar. La vulnerabilidad que le había revelado en el avión, el miedo genuino que había sentido y que ella había calmado. Había sido un momento de absoluta honestidad, sin testigos, sin público. Un momento que no podía haber sido parte de un plan. Se detuvo frente a un café con terraza y se sentó en una de las mesas, sus ojos fijos en la nada. Se dio cuenta de que lo había malinterpretado todo. Su orgullo herido había tomado un hecho, la verdad de la deuda de su familia, y lo había retorcido, usándolo para justificar su rechazo. La confesión de Darío no había sido una forma de humillarla, sino una forma de honrarla. Había declarado su amor ante el mundo, ante los inversores, ante la prensa, ante todos. Y lo había hecho sin importarle las consecuencias. Porque la única consecuencia que le importaba era la de perderla. Recordó el momento en el que había encontrado el documento de los pagos. La rabia que había sentido, las acusaciones que había lanzado. Él había intentado explicárselo. Había intentado decirle que no era por caridad, sino por amor. Pero ella, cegada por su dolor, no lo había escuchado. Ahora, cada palabra que había dicho él en ese momento resonaba en su mente, clara y sincera. Se sintió avergonzada de sí misma. De su rigidez, de su falta de fe. Darío no solo había estado reparando los errores de su padre, sino que también había estado intentando reconectar con ella de una manera que ella, en su dolor, se negaba a aceptar. Él había estado allí, silenciosamente, en las noches de insomnio, en los mensajes que ella ignoraba, en las miradas que ella evitaba. Había sido el único que la había amado, incluso cuando ella lo odiaba por haberla abandonado. Un pensamiento la golpeó con la fuerza de un rayo. Él había regresado a Barcelona por ella. Había asumido la dirección de la empresa de su padre para saldar una deuda. No para sanar la herida de la compañía, sino para sanar la herida que la compañía había dejado en su vida y en la de su familia. No era un acto de expiación, sino una prueba de su amor, una prueba silenciosa y profunda que ella, en su ceguera, no había sabido ver. Se levantó de la mesa, la mente por fin clara y el corazón latiéndole con una nueva esperanza. Había cometido un error. Había sido un acto de cobardía, una forma de protegerse del dolor, el de la traición y el del amor. Ahora, sin embargo, la única cosa que importaba era la verdad. Y la verdad era que Darío la amaba. Y lo que es más importante, ella se dio cuenta de que también lo amaba a él. La ruptura había sido necesaria, había sido el catalizador que la había obligado a ver las cosas como eran. Ahora, tenía que corregir su error. No había tiempo que perder. El mundo, sus colegas, los inversores, todos podían esperar. Solo había una persona a la que necesitaba ver, una persona a la que necesitaba pedirle perdón. Se metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y lo encendió. Un centenar de mensajes, docenas de llamadas perdidas. Todos de él. El amor de su vida, que había estado allí, en silencio, esperando que ella lo viera. Dio un paso hacia la calle y supo exactamente a dónde tenía que ir. No a su apartamento, no a su vida. Tenía que ir a él. Al hombre que había puesto su corazón en la línea, que se había humillado para probarle su amor. Porque el destino les había dado una segunda oportunidad, y esta vez, no la desperdiciarían. El camino estaba claro. Ahora solo tenía que seguirlo. La noche de Barcelona la envolvió, pero esta vez, Patricia no la sintió fría. Cada farola en la calle,
cada ventana encendida, parecía guiar su camino. Ya no caminaba sin rumbo, tenía un destino. Y ese destino era el hombre que se había despojado de todo por ella. Se metió en un taxi y dio la dirección del apartamento de Darío, la que recordaba de los tiempos de la universidad. Su corazón, que había estado congelado, ahora latía con una mezcla de ansiedad y esperanza que la hacía sentir más viva que nunca. Cuando llegó al elegante portal, la mano le tembló al presionar el timbre. ¿La recibiría? ¿Estaría enfadado? El eco de sus acusaciones aún resonaba en sus oídos. Se sintió avergonzada de su ceguera, de la forma en que había retorcido la verdad para protegerse de un dolor que, en última instancia, era el amor. El portero le permitió la entrada, y ella subió al ascensor. El zumbido mecánico, que antes le había parecido un recordatorio de su huida, ahora era el sonido de su regreso. Llegó a la puerta de su apartamento. No había ni un sonido. Estaba oscuro. Volvió a dudar, pero se obligó a recordar sus palabras en la presentación: lo pongo todo a tus pies, Patricia. Esa no era una amenaza, era un ruego. Presionó el timbre de nuevo, con más fuerza esta vez. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Darío estaba de pie en el umbral, con la cara pálida y los ojos enrojecidos. Llevaba una camiseta vieja de algodón y unos pantalones de chándal. Ya no era el seo impecable, era un hombre roto, que se había desmoronado ante el peso de la soledad. Su expresión era de una sorpresa infinita. No la esperaba. Patricia, susurró, su voz rota por la emoción. Ella no pudo hablar. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Él la vio el arrepentimiento y el amor en su mirada. Sin una palabra, se hizo a un lado, invitándola a pasar. El apartamento de él era vasto, elegante y frío. No había fotografías, no había detalles personales. Era el hogar de un hombre que no se había permitido sentir. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. El silencio de la habitación era ensordecedor. Ella se acercó a él, y por primera vez, tomó la iniciativa. Estiró la mano y tocó su mejilla. Lo siento, susurró, con sinceridad. Lo siento mucho, Darío. Fui tan estúpida. Fui tan ciega. Él cerró los ojos, el toque de su mano era un bálsamo para su alma. Su mano se levantó y se posó sobre la de ella, entrelazando sus dedos. Lo que dijiste en la presentación, continuó ella, es la cosa más valiente que he visto en mi vida. Y yo te juzgué por ello. Creí que era una farsa. No vi que era la verdad. La verdad de tu amor. Las lágrimas se le escaparon de los ojos a él. El hombre que había mantenido su compostura en cada momento de su vida, se desmoronó. La abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que, si la soltaba, ella se desvaneciera. La sostuvo tan fuerte que a Patricia le dolía el pecho, pero era un dolor que se sentía como una sanación. Me destrozaste, le susurró él en el pelo, con la voz ahogada por la emoción. Creí que te había perdido para siempre. Que me odiabas. Que nuestra historia había terminado. Nunca, respondió ella, su voz un murmullo entre el llanto. Nunca se terminó. Me dejaste ir, y fue el error más grande de tu vida. Pero no te preocupes, el mío ha sido peor. Cuando te fui a buscar me dijiste que habías estado allí, que nunca te habías ido. Y yo, en mi orgullo, no te creí. No te merezco, Darío. No merezco tu amor. Él se separó de ella, con los ojos aún llenos de lágrimas, y la miró. Sus manos en su rostro. Claro que me mereces. Eres lo único que merezco en esta vida. El sacrificio, el dolor, el arrepentimiento, todo ha valido la pena. Si no me hubieras dejado,
no habría sido lo suficientemente valiente para hacer lo que hice. Tu dolor me hizo valiente, Patricia. Las lágrimas de ella se mezclaron con las de él. Ya no había rencor, ni resentimiento, solo dos personas que se habían encontrado de nuevo después de una década de soledad. Hablaron durante horas, sentados en el sofá de él, con la luz tenue de la ciudad entrando por la ventana. Hablaron de la enfermedad de su madre, de su pasión por la moda, de sus sueños postergados. Él le contó de su vida en Londres, del peso de su apellido, de su soledad. En algún momento de la noche, el silencio regresó. Pero esta vez, era un silencio de paz, de entendimiento. Sus manos se encontraron. Su mirada se encontró. Y la chispa, que siempre había estado allí, se convirtió en una llama. Se miraron, sabiendo que no había nada más que decir. Se entendían. Se amaban. El beso que vino después no fue una pregunta, sino una afirmación. No fue una promesa, sino una entrega. No fue como el beso de adolescentes en el parque, ni como el beso desesperado en la oficina. Fue una combinación de ambos, la inocencia perdida y la pasión encontrada. Fue la liberación de 10 años de soledad. Fue la sanación de sus heridas. Fue un acto de perdón y de amor que les permitió, por fin, entregarse el uno al otro. Y en los brazos de él, Patricia se dio cuenta de que el destino los había unido. Que el amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo, cualquier herida, cualquier pasado. El dolor había terminado. Y el futuro que habían soñado, ahora estaba a la vuelta de la esquina. Y esta vez, no lo iban a dejar ir. El sol de la mañana se colaba por las persianas, pintando un cuadro de luz y calma en el apartamento de Darío. Patricia se despertó en sus brazos, sintiendo una paz que no había conocido en años. El dolor, la rabia, la soledad, todo se había disuelto en el calor de su abrazo. Eran dos almas heridas que habían encontrado su refugio la una en la otra. Habían pasado la noche hablando, riendo, y por fin, cediendo a una intimidad que se había postergado por una década. El mundo exterior, con sus juicios y sus problemas, parecía lejano. Por primera vez en mucho tiempo, Patricia se sentía completa. «Buenos días», susurró él, su voz ronca por el sueño. Creí que era un sueño. Ella sonrió, su mano acariciando su rostro. Es real. Somos reales. El momento de paz duró solo unas horas. Cuando regresaron a la oficina, el silencio ya no era un bálsamo, sino un presagio. Las miradas, que antes eran de curiosidad, ahora eran de juicio. Las risas se apagaban cuando pasaban. La noticia de la confesión de Darío se había extendido por toda la empresa y las redes sociales, una bomba que había explotado en el corazón de la reputación corporativa. La gente no hablaba del futuro de la empresa, sino de la historia de amor entre el director ejecutivo y su secretaria. Pero los rumores no eran solo chismes. Eran veneno. Una de las primeras personas en lanzar la piedra fue un antiguo socio de la empresa, un hombre llamado Ricardo. Era un rival celoso de Darío, que había visto una oportunidad de oro para hundirlo. En una publicación, insinuó que la confesión de Darío no había sido por amor, sino un intento desesperado de desviar la atención de los problemas de la empresa. Este hombre pone su corazón en un plato frente a todos por una empleada. ¿Por qué? ¿Por qué la señorita López, que de un día para otro pasó de secretaria temporal a ser su mano derecha, está recibiendo un trato tan especial? Se llama favoritismo, y es una mancha para la credibilidad de una empresa, había dicho, y sus palabras se convirtieron en un virus que se extendió por el Internet y los medios. Patricia lo observó, y el dolor se instaló de nuevo en su pecho, pero esta vez, era un dolor diferente. No era la traición de Darío, sino la de su dignidad.
El hombre había puesto en duda su trabajo, su esfuerzo, el sacrificio de los últimos años. Estaba insinuando que era una mujer que utilizaba su amor para conseguir privilegios. Darío, al ver la noticia, se puso furioso. Voy a emitir un comunicado. Voy a desmentir todo. Voy a demandar a ese hombre. Nadie va a poner tu nombre en su boca, dijo, su rostro oscurecido por la ira. Pero Patricia, con una calma que lo sorprendió, detuvo su mano. No, dijo, su voz firme. No vas a hacer nada. Él la miró, confundido. No necesito que me defiendas, Darío. Yo no soy como ellos. Me he ganado cada minuto que he estado aquí. No quiero que mi nombre sea un escándalo más. No quiero que piensen que soy un objeto. Y no quiero que nuestro amor sea la excusa para que la gente arruine tu carrera. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó él, su voz llena de preocupación. ¿Vas a dejar que él gane? Ella sonrió, una sonrisa de acero. No. Voy a ganar yo. Por mí misma. Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho. Se sentó en su silla y se puso a trabajar en un comunicado. No era un comunicado de empresa, sino uno personal. Una declaración de intenciones. La redactó con la misma precisión que ponía en sus informes, cada palabra escogida con cuidado. Cuando estuvo lista, se lo entregó a Darío. Él lo leyó, y un suspiro de asombro y admiración se le escapó de los labios. Era una declaración de su dignidad, de su trabajo, de su esfuerzo. No atacaba a nadie, no se defendía, solo exponía la verdad de su trabajo y su pasión, y en una pequeña línea, dejaba en claro que su vida personal no era un asunto público. Al final, ella había escrito, la única persona que me defiende, en silencio, y que siempre lo ha hecho, es mi trabajo. No necesito nada más. Esto es brillante, susurró él, mirándola con una mezcla de admiración y amor que la hizo sonreír. La mañana siguiente, la declaración de Patricia se convirtió en noticia. Los medios, que esperaban un escándalo, se encontraron con una mujer que no temía a nada. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. La gente admiraba su valentía, su postura, su honestidad. El intento de Ricardo de humillarla se había convertido en su mayor victoria. Ese día, en la oficina, la gente la miró de nuevo. Pero esta vez, sus miradas no eran de juicio, sino de respeto. Había dejado en claro, sin un grito ni un insulto, que no era una víctima, sino una mujer fuerte y valiente, que se había ganado su lugar. Y Darío la miraba con un orgullo tan grande que la hizo sonreír. El amor de él, que había sido su motor durante años, se había convertido en su combustible para la batalla. El último obstáculo no había sido el pasado, ni el orgullo, ni la traición. Había sido el juicio del mundo. Y ella lo había vencido, con la fuerza de su propia dignidad. Ahora, el camino estaba despejado. No solo para su amor, sino para su futuro. El futuro que, por fin, podía crear a su gusto, sin miedo, sin vergüenza. El comunicado de Patricia no solo había puesto un freno a la ola de rumores, sino que también había transformado la atmósfera en la oficina. Ya no era un lugar de chismes y miradas de juicio. Ahora era un ambiente de respeto. Los compañeros de trabajo, que antes la veían como una secretaria, ahora la miraban con admiración. Le daban las gracias por su coraje y le decían que su valentía los había inspirado. Javier se le acercó, con una sonrisa genuina, para decirle que la admiraba. Patricia, que había luchado sola durante tanto tiempo, sintió por primera vez la fuerza de la comunidad que la rodeaba. Su dignidad no había sido un escudo, sino un faro que había iluminado el camino. Darío, por su parte, observaba cada gesto, cada mirada, con un orgullo que no le cabía en el pecho.
La había amado en silencio durante años, la había buscado, había luchado por su amor, pero en ese momento, la admiración que sentía por ella era tan profunda que superaba cualquier otra emoción. No solo había sanado las heridas del pasado, sino que se había convertido en una mujer más fuerte y valiente de lo que él jamás podría haber imaginado. Ya no era la chica indefensa que él había dejado para protegerla, era una leona que se defendía a sí misma. Y el amor que sentía por ella, un amor que había sido un acto de expiación, ahora era un acto de pura, desinteresada admiración. Esa tarde, la empresa organizó una pequeña celebración para celebrar el éxito de la nueva estrategia corporativa. El evento se llevó a cabo en el piso superior, con una vista panorámica de toda la ciudad. La gente se reía, bebía champán y se felicitaba por el trabajo bien hecho. Patricia y Darío estaban juntos, pero la gente se acercaba a ella, no a él. La querían felicitar por su valentía, por su fuerza. Ella les respondía con una sonrisa y la misma modestia que siempre había tenido. Darío solo la miraba, sabiendo que la mujer que estaba a su lado no necesitaba su protección, sino su amor incondicional. En un momento, él tomó su mano y la llevó a un rincón tranquilo de la sala, con una vista a la Sagrada Familia. Las luces de la ciudad brillaban bajo ellos, y el cielo se teñía de los últimos tonos del atardecer. Gracias, susurró él, su voz grave. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué me das las gracias? Por todo, respondió él. Por tu valentía. Por tu fuerza. Por haberme mostrado que el amor no es un acto de redención, sino un acto de fe. Creí que te había perdido. Creí que mi vida no tenía sentido. Y tú me has salvado. No solo del pasado, sino de mí mismo. Ella lo miró, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las palabras de él eran un bálsamo que la sanaba. Él, el hombre que siempre había sido tan impenetrable, estaba allí, en la cima de Barcelona, despojado de toda su armadura, su corazón en la palma de su mano. Darío se arrodilló, su mirada fija en ella. En su mano, un pequeño estuche de terciopelo. Patricia se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. La gente que estaba a su alrededor se dio cuenta de lo que estaba pasando y se calló. El silencio de la sala era una burbuja que lo separaba del mundo. Patricia López, comenzó él, su voz quebrada por la emoción, durante años, creí que te había perdido para siempre. Que el destino, cruel y despiadado, nos había separado. Pero lo que no sabía era que el destino tenía un plan para nosotros, un plan que nos iba a obligar a ser la mejor versión de nosotros mismos. A ti, te ha hecho una mujer fuerte y valiente, que no necesita que nadie la defienda. Y a mí, me ha hecho un hombre que no necesita esconderse de su pasado. Él abrió el estuche. Dentro, había un anillo de oro blanco, con un pequeño diamante que brillaba como una estrella. No te pido que te cases con el CEO de Construcciones Barcelona. Te pido que te cases con el chico que te puso su chaqueta la noche que te quedaste dormida. El que no podía respirar en un avión. Te pido que te cases conmigo. Con el hombre que te ama con todo su corazón. Con el que quiere pasar el resto de su vida a tu lado. Con el que nunca más te volverá a dejar ir. ¿Quieres casarte conmigo? Patricia no podía hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su corazón era un tambor de alegría. El hombre que la había hecho sufrir, el que la había hecho dudar de todo, era el mismo hombre que la había enseñado a amarse a sí misma, a luchar por su dignidad. Él no le estaba pidiendo que se casara con su futuro, sino con su pasado y su presente. Con sus debilidades y sus fortalezas. Y ese amor, tan real y tan profundo, era el único futuro que ella quería. Se agachó, lo tomó por el rostro y lo besó. Un beso lleno de promesas, de perdón y de un amor que había trascendido el tiempo. Sí,
susurró ella, su voz apenas audible. Sí, Darío. Sí, me caso contigo. La gente de la sala rompió en aplausos. El sonido de la celebración llenó el aire, pero para Patricia y Darío no había nadie más. Se abrazaron, un abrazo que sellaba su destino, que unía sus almas y que les prometía un futuro sin miedos, sin vergüenzas, sin nada que los separara. El último obstáculo había sido vencido. Y el final, que había sido una historia de dolor, se había convertido en un cuento de hadas. Uno que apenas comenzaba. El olor a sal y a café recién hecho era la esencia de las mañanas de Patricia. Había encontrado su paraíso en una casa de grandes ventanales que dejaban pasar la luz del sol, un faro de paz en el que su vida, por fin, había encontrado su ancla. Ya no era la misma mujer que, hacía 5 años, se levantaba a las 6 de la mañana para enfrentarse a las facturas. Ahora, se despertaba con el sonido de las olas y el abrazo de un amor que había curado sus heridas más profundas. Su estudio estaba en el primer piso, un vasto espacio con vistas al mar, inundado de luz natural. En lugar de libros, había rollos de tela, patrones meticulosos, maniquíes con vestidos a medio hacer y una máquina de coser que zumbaba con la misma pasión que el corazón de Patricia. En la pared, colgaba un boceto de su primera colección, una línea de ropa atrevida pero elegante, que había sido su gran éxito. La colección se llamaba Líneas de Destino, una oda a las vueltas de la vida y a cómo el sacrificio y el dolor podían transformarse en algo hermoso. Las risas de su hijo, un pequeño de cabello castaño y ojos de un verde intenso, rompieron la tranquilidad del estudio. Corría por el pasillo, con un retazo de tela en la mano, un rastro de risas que lo seguían a cada paso. Darío lo perseguía, con la misma sonrisa que había capturado el corazón de Patricia. Se detuvieron en la puerta del estudio, sus rostros radiantes de una felicidad que Patricia sabía que había ganado. «Mamá, mira, soy un pirata», exclamó el pequeño, con la voz llena de alegría. Patricia sonrió. «Claro que sí, mi amor». «Y tu papá es el mejor pirata del mundo», respondió, y se puso de pie para abrazar a su pequeño. Darío se paró detrás de ellos, sus manos en la cintura de Patricia, un cuadro perfecto de la felicidad. Ya no era el Seo distante, sino simplemente un padre, un marido, un hombre que había encontrado su propósito en el amor y en el apoyo a su familia. «¿Qué tal la colección, amor?», preguntó él, con un tono lleno de orgullo, señalando los bocetos. «Me encanta», susurró ella. «Tú me diste la inspiración. Siempre me recordaste que el arte no es solo lo que pintas, sino lo que construyes con tu corazón». Su éxito como diseñadora era un milagro que ella nunca había esperado. Pero él sí. Desde el principio, él había creído en su talento, en su pasión, en su capacidad para transformar una simple tela en una obra de arte. Y su éxito no era solo suyo, era de ellos. El niño se separó de ellos y corrió hacia la playa, la arena entre sus pequeños dedos. Patricia y Darío lo siguieron, de la mano, con sus pies descalzos en la arena fría. El sol ya se había puesto, y el cielo se teñía de los últimos tonos del atardecer. ¿Sabes? Al final sí que aprendí a hacer buen café, bromeó ella, mirando la taza que llevaba en la mano. Darío sonrió, sus ojos volviéndose a encender con la misma luz de la adolescencia. «El primero que me hiciste en casa de tu madre sabía a agua, ¿te acuerdas?» «Claro que me acuerdo», dijo ella, riéndose. «Y no sabía a agua. Sabía a esperanza». Él la miró, su sonrisa desapareciendo, su rostro lleno de un amor que era tan profundo y tan real que le dolía. «No me importó el sabor. Me importó que lo hicieras por mí. Y que en ese momento supe que serías mi último amor. Aunque en ese momento no supe que eras el primero. Y el único».
La besó, con los labios llenos del sabor a sal y a mar. Un beso que sellaba su destino, que unía sus almas y que les prometía una vida de amor y de felicidad. El niño corrió hacia ellos, su risa llenando el aire. Se quedaron de pie, abrazados, mirando el horizonte, con la certeza de que el primer amor nunca se olvida y puede ser el último también. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.